Bueno, hola a todos, bienvenidos. En esta oportunidad nos vamos a introducir a suerte de generalidad en aquellas nociones elementales necesarias para comprender cómo funciona el sistema nervioso. Bien, para ello nos vamos a manejar principalmente con dos fuentes bibliográficas. A la izquierda, Principios de Neurociencias de Kandel, y a la derecha, Neurociencias de Purves. Comencemos. Entonces, ¿qué pasa? En fisiología humana, con motivos de comprender ciertos fenómenos que ocurren a distintos órdenes de lo que son los niveles de organización de la materia, ¿sí? A saber, subcelulares, celulares, tisulares, orgánicos, sistémicos, multisistémicos, recurrimos a utilizar los denominados modelos compartimentales. En este capítulo interesan tres: el intracelular, el de membrana y el extracelular. Entonces, el sistema nervioso utiliza un lenguaje, un verdadero código de comunicación de la información, que es dual, ¿sí? Es de tipo eléctrico y químico. Continuando, a nivel del compartimento de membrana se reconoce un tipo especial de energía eléctrica útil para realizar trabajo, la cual es generada por una distribución asimétrica, vale decir, desigual, de especies iónicas o partículas con carga eléctrica. Aquellos elementos que participan en la generación de este tipo particular de energía se les reconoce que tienen una actividad de tipo electrogénica, ¿sí? ¿Qué elementos son estos? Bueno, ahí están descritos, son tres principalmente, estos rasgos o características que posee el compartimento de membrana, que es o son las bombas sodio-potasio ATPasas, los iones no difusibles como ciertas proteínas intracelulares y la permeabilidad selectiva de la membrana plasmática. Esos tres elementos participan en la formación, como señala la diapositiva, del potencial de membrana y particularmente el potencial de membrana en reposo. Mantenerlo. Entonces, ya vimos que el lenguaje del sistema nervioso es dual, es eléctrico y químico. A ese código de comunicación se lo puede reconocer también bajo el nombre de señales, ¿sí? Que se generan a nivel del sistema nervioso. Y esas señales pueden justamente generarse, conducirse y o recibirse, ¿sí? Depende el fenómeno o dónde yo haga el foco. Bien, entonces nos metemos de lleno a analizar las características de nuestro objeto de estudio, que a la cabeza con mayor rango jerárquico está ocupado por las neuronas. Entonces, ¿qué son las neuronas? Las neuronas son las unidades funcionales celulares de señalización del sistema nervioso, ¿sí? Entonces, sus aspectos prototipos los podemos distinguir en dos: morfológicos y funcionales. Morfológicos, distinguimos cuatro regiones bien definidas: el soma o el cuerpo, donde se halla o se centra su actividad metabólica, donde a su vez se generan dos proyecciones o procesos principales, que son las dendritas, que puede haber apicales, basales, ¿sí? Y su proyección citoplasmática más extensa, que es el axón, que puede estar mielinizado, no mielinizado. Eso lo vamos a ver más adelante con mayor nivel de detalle. Y al final de este se van a ir generando sus terminales presinápticos correspondientes. Bien. Por otro lado, funcionalmente posee cuatro componentes bien definidos: un componente receptor, un componente integrador, un componente conductor y un componente secretor, ¿sí? Las señales que se desarrollan a nivel de estos tres componentes, el receptor, el integrador y el conductor, son señales de tipo eléctrica, ¿sí? Esencialmente. Mientras que las señales que se generan a nivel del componente secretor son esencialmente químicas, ¿sí? Bien, entonces otra imagen en la cual podemos ver además, con mayor nivel de detalle, el soma o el cuerpo de una neurona, las dendritas, que a su vez vamos a
distinguir en esta imagen ciertos elementos o proyecciones que poseen, que se denominan espinas, ¿sí? Espinas dendríticas, sobre las cuales se aplican los terminales axónicos. Luego su axón, que a nivel de su segmento proximal se distingue, ¿sí? Acá donde dice axon hillock, el cono axonal o el cono axónico, que después vamos a ver que es muy importante este elemento. Y luego al final del axón, los terminales axónicos, en los cuales en la región aledaña a la sinapsis que puedan establecer con los distintos elementos de una neurona aledaña, ¿sí? O cercana a ellos, vamos a ver cómo se dilatan, digamos, estos terminales, y de hecho reciben el nombre de terminales motores. Bien, entonces las señales. Las señales, como adelantamos un poco antes, se generan, se conducen, se reciben. Se reciben, se generan, se conducen, se reciben, ¿sí? Y así. Luego sucede en algunos casos particulares que las señales se generan y se vuelven a generar, o sea, se autorregeneran las señales. Esto es particularmente importante para algunos fenómenos de transmisión de señales, por ejemplo, en la conducción del potencial de acción, ¿sí? A lo largo del axón, y por ejemplo también en algunas neuronas que experimentan o manifiestan una actividad de tipo marcapaso, ¿sí? Y a partir de ella elaboran ciertos ritmos particulares. Bien, entonces nosotros hablamos hace un rato de un verdadero código de comunicación, ¿no? Un lenguaje. Entonces la pregunta está a partir de eso es ¿en qué se basa ese lenguaje que ya adelantamos que era de tipo eléctrico y químico? ¿Qué elementos lo caracterizan? ¿Sí? ¿Cómo es que se genera y se desarrolla? Entonces, para entender esto, tenemos que entender, como ya un poco adelantamos antes, que existe algo que se localiza a nivel del compartimento de membrana, que es un tipo de energía especial, que es una energía eléctrica, y además sobre ella se localiza algo que se denomina potencial de membrana, y particularmente un potencial de membrana en reposo. Entonces, vamos a ver que gran parte de las señales, ¿sí? Y de los mensajes, si se lo quiere, tienen que ver con modificaciones a nivel de este potencial de membrana, ¿sí? O está en reposo o no está en reposo. Está en reposo y lo retiro del reposo, ¿y qué pasa con eso? En esencia es eso. Entonces, comencemos a hablar de lleno sobre el tema que nos convoca hoy acá, que tiene que ver con las propiedades eléctricas, ¿sí? De las membranas plasmáticas de las células excitables, que son dos, propiedades pasivas y propiedades activas. Primero que nada, nobleza obliga, vale preguntarnos qué son las células excitables. Entonces, vamos a definirlas como células que sobre la base de un voltaje de membrana en reposo tienen la capacidad de generar fluctuaciones o cambios grandes, verdaderos cambios transitorios, o sea, es grande y es transitorio, de este mismo, ¿sí? A eso define una célula excitable. Particularmente con mayor precisión, digamos, pero hay variaciones entre autores, es aquellas células que pueden ejecutar respuestas activas, que después vamos a ver que esencialmente son potenciales de acción. Esencialmente. Entonces, volvamos. Propiedades pasivas y propiedades activas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son sus características o sus rasgos fundamentales? Acá están detalladas, pero vamos a leerlas. Entonces, las propiedades pasivas están siempre presentes, actúan todo el tiempo, mientras que las activas no siempre están presentes y actúan en determinados momentos, ¿sí? O sea que estas propiedades se reclutan, ¿sí? Y se dejan de necesitar, ¿sí? En esencia. Entonces, las propiedades pasivas dependen de tres elementos: de la participación y la actividad de canales iónicos pasivos de fuga, siempre abiertos, ¿sí? Esencialmente de potasio. La célula neuronal es muy permeable al potasio, y
un poquitito al sodio, un poco al cloruro. Después, la resistencia, que se distinguen dos tipos de resistencia, una de membrana y una axial, ¿sí? Resistencia al flujo de cargas, ¿sí? Al paso de corriente, y por último elemento, a la capacitancia, ¿sí? Que es la capacidad que tiene en este caso las membranas biológicas de retener y acumular carga eléctrica. Bien, mientras que las propiedades activas dependen de canales regulados, ¿sí? Ya no son pasivos, son regulados, o sea que su actividad varía, ¿sí? No es que siempre están abiertos y eso genera una fuga. Están regulados su actividad, a por más o a por menos, por estímulos de distinta categoría. Eléctricos, voltaje, químicos, por medio de ligandos, ¿sí? Neurotransmisores, segundos mensajeros, agentes físicos, térmicos, lumínicos, mecánicos, ¿sí? Que a partir de ello puede estar metido el sonido, el tacto, la presión, las vibraciones, el estiramiento. Entonces, continuando, a su vez, en cuanto a propiedades pasivas, determinan estos elementos en cuanto a la propagación de señales subumbrales, que después vamos a ver qué quiere decir esto un poco, dos grandes situaciones o fenómenos: la extensión espacial, que vamos a llamarle lambda, y el curso temporal, que vamos a llamarle tau. Y estas propiedades activas descansan, ¿sí? O se ejecutan sobre la base de propiedades pasivas siempre presentes, que son estas, que actúan todo el tiempo. Sobre la base de estas propiedades se van a desarrollar las distintas señales eléctricas, ¿sí? Que en esencia son dos: potenciales electrotónicos y potenciales de acción. Entonces, vayamos a detallar cuáles son las características fundamentales de cada uno de estos dos tipos de respuestas. Bueno, los potenciales electrotónicos son respuestas pasivas, transitorias, lentas, de pequeña amplitud, en términos de cambio de voltaje. Y los potenciales de acción son respuestas activas, a esto se les llama respuestas activas, ¿se acuerdan? Transitorias, rápidas, breves y de gran amplitud en términos de cambio de voltaje. Los potenciales electrotónicos no involucran cambios significativos de la permeabilidad a nivel de la membrana, mientras que los potenciales de acción sí. Los potenciales electrotónicos, en cuanto a su intensidad, viene determinada por la intensidad del estímulo, o sea, es graduada. Más intenso el estímulo, más intensa la respuesta, en términos de amplitud, o sea, se representa bajo un código verdadero de amplitud, ¿sí? Un delta de Bm, un diferencial de voltaje, ¿sí? Mientras que en términos de potenciales de acción, la intensidad de un estímulo no viene determinada por la amplitud. El potencial de acción, su trazado, su amplitud es siempre la misma, ¿sí? ¿Se da o no se da? ¿O se da el trazado o no se da? No es que se da un poquito más, un poquito menos, no. La amplitud es la misma. Entonces, ¿cómo Corno codifica el sistema nervioso si fue un estímulo más intenso o menos intenso, si tiene que utilizar potenciales de acción para informarlo? Bueno, lo va a informar en forma de, o bajo un código de frecuencia, ¿sí? De disparo o de descarga de potenciales de acción por unidad de tiempo, en este caso milisegundos, segundo, etc. ¿Sí? Entonces, así se maneja el sistema nervioso en cuanto a potenciales de acción para informar sobre la intensidad de un estímulo. Más descarga, menos descarga, ¿sí? Es la frecuencia de disparo, frecuencia de descarga en términos de potenciales de acción. Y la función, finalmente, de los potenciales electrotónicos es la de integrar la información y modular la excitabilidad, que después más adelante, cuando vayamos describiendo otros elementos, esto va a ir recobrando más sentido. Y la función de los potenciales de acción es transmitir información, digamos, de dos, a grandes distancias y rápidamente, ¿sí? Entonces, también nobleza obliga, vale distinguir que existe un tercer grupo de respuestas activas, ¿sí? Que involucran cambios de permeabilidad, ¿sí? A nivel del compartimento de membrana, que no se llaman potenciales de acción, sino que se llaman oscilaciones subumbrales intrínsecas, ¿sí?
que es típica de aquellas células que manifiestan actividad marcapaso, ¿sí? Ciertos ritmos endógenos propios. Eso por un lado. Y por otro, los potenciales electrotónicos, que es una definición muy grandota, acá entran un repertorio enorme de respuestas, que en esencia son potenciales electrotónicos. A saber, bueno, potenciales de placa terminal, ¿sí? A nivel de los terminales axónicos, o particularmente a nivel de los terminales axónicos de las sinapsis neuromusculares, ¿sí? Bueno, potenciales secretores a nivel de los terminales axónicos, de todos, digamos, no necesariamente de la placa neuromuscular, porque ¿qué es lo que se secreta ahí? Neurotransmisores. Potenciales receptores, ¿sí? Que lo vamos a ver en somatosensorial, ¿sí? Potenciales sinápticos, que se localizan a nivel esencialmente de las dendritas, ¿sí? Y potenciales generadores, que se localizan a nivel de la retina. Pero son todas respuestas electrotónicas. Ahora, existen ciertos casos, esto también hay que decirlo, digamos, como para tener la idea de que existe, es importante, pero insisto, está bueno saber que existe, como ser ciertos canales de potasio, que comparten ambas características, ¿sí? Son tanto pasivos como activos, o sea, están siempre abiertos y además exhiben ciertas características de propiedad activa, o sea que su permeabilidad puede modificarse, pero está siempre abierto, sí, pero su permeabilidad también puede modificarse en ese contexto de siempre abierto. O sea, su conductancia, que vamos a ver más adelante, digamos, que modulan la excitabilidad, y esto en cierta forma es un factor protectivo contra la actividad espontánea o de muy alta frecuencia, filtra un poco ahí. Entonces, los potenciales electrotónicos dan lugar a los potenciales de acción, porque vamos a ver que el potencial de acción tiene un componente electrotónico de base. Entonces, las propiedades pasivas no involucran cambios en la permeabilidad de membrana, están representadas por canales iónicos de fuga, resistencia de membrana, capacitancia de membrana. Se localizan a nivel de toda la superficie neuronal, ¿sí? Dan lugar a respuestas o señales eléctricas pasivas de tipo electrotónicas o graduadas, que ya vimos, potenciales sinápticos, potenciales receptores, potenciales secretores o de placa terminal, etc. ¿Sí? Y las propiedades activas sí involucran cambios en la permeabilidad de membrana. Están representadas por canales iónicos regulados, por ligando o por voltaje, se localizan a nivel de las sinapsis químicas pre y post, el cono axónico o axonal, los nodos de Rambier, y dan lugar a respuestas o señales eléctricas activas de tipo, como ya mencionamos antes, potenciales de acción y oscilaciones suburables intrínsecas, características de aquellas neuronas que exhiban actividad tónica marcapaso. Bueno, acá tenemos dos gráficas. En la superior se exhibe pulsos de corriente, ¿sí? Corrientes negativas, cada vez mayores en amplitud, en intensidad, digamos, y corrientes positivas cada vez en mayor intensidad, y vemos cómo eso repercute sobre el potencial de membrana. Y acá vamos a definir algunos conceptos. ¿Se acuerdan que definimos que existe algo que se llama potencial de membrana en reposo? ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan que hablamos de que ese reposo puede ser retirado, digamos, el compartimento de membrana ser retirado de ese estado de reposo, del BM? Entonces, ¿de qué manera? Bueno, de manera experimental, con estos pulsos de corriente, negativas y positivas, vemos cómo se retira al BM de su reposo. Entonces, fíjense, un pulso de corriente, que en este caso se ve como cuadrado, ¿sí? Un pulso cuadrado se dice, fíjense, corriente negativa, ¿sí? Fíjense cómo el potencial de membrana varía, ¿sí? Se retira del reposo. Cada vez mayor el estímulo, se va haciendo más intensa la respuesta en términos de amplitud. Entonces, esta respuesta, ¿cómo se va a llamar? Pensémoslo. Y acá lo mismo, una corriente positiva, ¿qué es lo que pasa con el potencial de membrana? ¿Sí? Entonces, a los ascensos del potencial de membrana, ¿sí? Superiores al reposo, se le llama depolarización. Y a los descensos, niveles cada vez más negativos, se lo conoce como hiperpolarización. Recordemos esa definición.
Entonces fíjense, si en determinado momento la respuesta, o sea, el estímulo es lo suficientemente intenso, fíjense acá corriente positiva, corriente un poquito más positiva, se supera esta línea roja que se define como threshold, que es el umbral, y se desarrolla una respuesta activa, un spike, un potencial de acción, ¿sí? Y fíjense, mientras más intensa, más cercanos están en tiempo, digamos, más pegaditos. Y acá está el código de frecuencia. Y acá está el código de amplitud. ¿De qué tipo de respuesta estamos hablando? Entonces, veamos acá cómo se resaltan los distintos tipos de respuestas electrotónicas, ¿sí? Verdaderos potenciales electrotónicos. En respuesta a esta estimulación eléctrica de corriente que veamos, acá dice 0, más, menos, la corriente acá ¿cómo fue? El estímulo, una corriente de tipo como negativa, ¿sí? De mayor amplitud cada vez. Y luego acá, corriente positiva. Estas corrientes negativas, ¿qué hicieron con el BM? Lo alejaron o lo llevaron cada vez a valores más negativos, y eso ¿cómo se le llama? Hiperpolarización. Entonces fijémonos que la respuesta es de tipo graduada, porque mientras más intenso es el estímulo de corriente, mayor proporcional es el cambio en el voltaje, en el registro. Entonces, por otro lado, fijémonos acá, en el pulso cuadrado de corriente positiva, eso como estímulo que genera en respuesta a nivel del BM. Que se depolarice, ¿sí? O sea, que es una depolarización, recordemos. Un aumento o un ascenso del valor de voltaje de membrana en reposo, ¿sí? Aún así, este tipo de respuesta no llega al umbral, no toca ni pasa la línea roja. Y fijemos acá como dejamos al descubierto un pedacito del potencial de acción. O sea que el potencial de acción acá tiene un componente electrotónico, ¿sí? Subumbral, porque una vez que se supera el umbral se genera todo el registro, ¿sí? Del potencial de acción. Entonces, conceptos asociados a esto. Esto es una corriente negativa, esto es otra corriente negativa, corriente positiva, ¿sí? Acá no hay mucho problema. El tema está también, además, es que se le puede decir de otras formas, que se lo pueden encontrar en el examen. Entonces, las corrientes, veámoslo al revés ahora, que son depolarizantes, se llaman entrantes también, ¿sí? Y las corrientes que son hiperpolarizantes se llaman salientes. Asociado como sinónimo a esto, ¿cómo podemos entenderlas? Que corrientes entrantes es lo mismo que corriente positiva. ¿Sí? Es una convención que ya viene desde la época de Benjamin Franklin. Corrientes salientes, ¿sí? Son corrientes negativas, ¿sí? Ahora bien, además, las corrientes entrantes son siempre depolarizantes independientemente del ion que las lleve. Entonces, ¿cómo yo puedo depolarizar la célula? Bueno, o el nivel del compartimiento de membrana, mejor dicho. Lo puedo lograr mediante inyectando cargas positivas, lo cual es totalmente visible en este trazado, o bien retirando del interior celular cargas negativas. Netamente me queda más positivo, ¿se entiende? Y así es como logro depolarizar la célula. Hiperpolarizar de la mismo al revés, ¿sí? O bien porque inyecto cargas negativas o retiro cargas positivas, ¿sí? Bien, y aquí los registros de potenciales de acción son respuestas subumbrales, respuestas activas. Fíjense que a mayor intensidad de la corriente o del estímulo aplicado, la respuesta no modifica la amplitud del potencial de acción, sino que ¿qué se va modificando? Su frecuencia, acá hay uno, acá hay dos pegaditos, acá se añade uno más y más pegado. Este es el verdadero código de frecuencia, ¿sí? Para informar sobre la intensidad de un estímulo. Bien, sumando lo anterior, entonces podemos concluir que las neuronas funcionalmente poseen 4 componentes bien definidos, ¿sí? El componente receptor, el componente integrador, el componente conductor y el componente secretor, ¿sí? Que también se los pueden llamar como centro de inputs, ¿sí? O señales de entrada, centro de suma o zona de disparo o zona de decisión, un centro de propagación de la señal, y un centro de salida, ¿sí? Donde se generan señales de salida o outputs, ¿sí? Como ya vimos antes. Entonces, en cuanto a las señales producidas por cada centro o componente, fíjense, en el componente receptor se van a producir potenciales electrotónicos, ¿sí?
Y estas respuestas electrotónicas que se generan a este nivel van a ser francamente o depolarizantes o hiperpolarizantes, ¿sí? Ahora, también se las conoce como respuestas excitatorias o inhibitorias. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que existe un valor umbral para poder generar un potencial de acción? Una respuesta activa. Bueno, si yo me estoy acercando a ese valor umbral, producto del potencial electrotónico, digamos, depolarizante, a eso se lo conoce como excitatorio, porque me estoy acercando al umbral, es excitatorio ese estímulo. Ahora bien, si me está alejando del umbral, ¿sí? O no me llega no me deja, perdón, llegar al umbral, eso también hay que tenerlo en cuenta, no me deja llegar al umbral, sino que en algún punto me detiene, ¿sí? Atenta contra eso, a eso se le llama inhibitorio. El ejemplo más fuerte de esto son los potenciales electrotónicos hiperpolarizantes, ¿sí? Bien, continuando. A nivel del centro integrador, el componente integrador, se generan dos tipos de respuestas, electrotónicas y activas, o sea, potenciales electrotónicos y potenciales de acción. ¿Dónde está esto? Con mayor representación a nivel del cono axonal, ¿sí? ¿Por qué? A nivel del cono axonal es donde se encuentra la mayor densidad de canales, ¿sí? Por área de membrana, digamos, número de canales por área de membrana, de sodio voltaje dependientes que son los actores principales, más no los únicos, pero principales en la generación del potencial de acción, ¿sí? Bien, entonces, a nivel del centro conductor, las respuestas también van a ser activas y pasivas, ¿sí? Potenciales electrotónicos y potenciales de acción respectivamente. Entonces, a esto se lo relaciona también como propiedades de cable que tienen las neuronas. Pero recordemos que los axones, digamos, pelados son pésimos conductores de la electricidad. Pero para ciertas cuestiones se lo relaciona y en algunas cosas. Muy bien, entonces, acá detalladas cuáles son aquellas regiones, ¿sí? De las neuronas que se relacionan con este tipo de respuestas que estamos describiendo. A nivel del componente receptor, ¿quién lo representa? El árbol dendrítico. El componente integrador, ¿quién lo representa? El cono axonal, el cono axónico. El componente conductor, ¿quién lo representa? Bueno, las proyecciones axonales, ¿sí? Los axones. Y el componente secretor, ¿quién lo representa? Entonces, a manera de ejemplo de cómo se articulan estos elementos en secuencia y en orden, digamos, fijémonos acá. De izquierda a derecha, un potencial receptor que se está generando a nivel periférico. Ese potencial receptor, fíjense, de arriba a abajo, tiene distintas intensidades, tanto en duración como en amplitud, ¿sí? En el eje de las X como en el eje de las Y. Entonces, fíjense, acá el estímulo es estiramiento, ¿sí? Y ese estiramiento, porque este es un complejo receptor de estiramiento, va a producir una respuesta electrotónica a ese estiramiento, que es el estímulo, y fíjense, en función de la intensidad de ese estímulo, que es estiramiento, acá es más amplitud, acá es más duración, se van a generar un distinto repertorio de respuestas. Entonces, potencial receptor se le llama. ¿Se acuerdan que era una forma de llamarle a una forma de las cuales se puede manifestar una respuesta electrotónica? ¿Sí? Pero en esencia es una respuesta electrónica. Entonces, fíjense, más intenso el estímulo en términos de amplitud, ¿sí? Más alto, más alto. Más intenso el estímulo en términos de duración, dura más. ¿Se entiende? Son respuestas graduadas. Eso en términos de potenciales de acción, acá a nivel de la trigger zone, o la zona de decisión o zona de disparo, que sería como una suerte de cono, ¿sí? Se generan, fíjense, potenciales de acción. 3 o 4 spikes, ¿sí? Acá está el umbral. Fíjense, si aumento la intensidad en términos de amplitud, muchos más, y si aumento la intensidad en términos de duración, muchísimos más, ¿sí? Entonces eso se conduce todo por acá, ¿sí? Y a nivel del terminal, ¿sí? Fíjense, también se producen potenciales de acción que van llegando, eso va depolarizando
la membrana, ¿sí? Los potenciales de acción que llegan despolarizan la membrana de forma pasiva, secundaria a esa respuesta activa que venía llegando, ¿sí? Y fíjense eso cómo repercute en la liberación cada vez mayor de neurotransmisores, ¿sí? Estos potenciales secretores. Bien, ¿qué ocurre a nivel del componente conductor, ¿sí? A nivel de los axones? Imaginemos que queremos conducir un impulso nervioso eléctrico a lo largo de un axón. ¿De qué manera lo podemos ejecutar? De dos grandes formas, de forma pasiva y de forma activa. De forma pasiva, fíjense las características que tiene esta conducción, este tipo de estrategia de conducción. No es tan buena. ¿Por qué no es tan buena? Porque fíjense que a lo largo del tiempo y la distancia recorrida, la respuesta se va atenuando muy rápidamente. O sea, en poquito tiempo y en poca distancia se atenúa muy rápidamente la respuesta, ¿sí? O sea, aquí está a la conducción activa, ¿sí? A lo largo y, digamos, en la extensión de lo que es el axón. Entonces, ¿qué características tiene esta conducción activa? La conducción activa es a expensas de potenciales de acción, ¿sí? No es una respuesta electrotónica como en la conducción pasiva, ¿sí? Ocurre a expensas del potencial de acción o de la generación de los mismos. Entonces, fíjense, se generó un potencial de acción, ¿sí? Y estos son los distintos tipos de registros. Acá uno, acá otro se registra, otro. ¿Y ven que cambia, se atenúa la respuesta? No, siempre es el mismo. Lo único que se modifica, en cierta forma, es cuando aparece a lo largo de la distancia, hay cierto delay en la aparición. ¿Sí? Estos son milisegundos. Acá aparece entre el 0 y el 2, y al final aparece entre el cuarto y el sexto milisegundo, ¿sí? Pero en esencia, la respuesta se sostiene en el tiempo. Entonces, los potenciales de acción son muy buenos para conducir estímulos eléctricos a grandes distancias, ¿sí? Bueno, otra imagen que me pareció interesante, que les comparto acá, sobre otra vez lo mismo, cómo se va atenuando en distancia y tiempo rápidamente esta propagación pasiva, ¿sí? A expensas de respuestas o potenciales electrotónicos, ¿sí? Acá lo relaciono en cierta forma con lo que es circuito eléctrico equivalente que vamos a ver. Bien, y aquí en esta imagen me parecía importante resaltar estos distintos componentes que tiene el potencial de acción en cuanto a las conductancias para el sodio y para el potasio. Esencialmente, el potencial de acción está compuesto, ¿sí?, por cambios en la permeabilidad a nivel del compartimiento de membrana plasmática de dos grandes especies iónicas, al sodio y al potasio, ¿sí?, por canales activos, o sea, regulados, ¿sí? ¿Regulados por qué? Por voltaje en esencia a la cabeza y también por tiempo en esencia también. ¿De qué? Canales de sodio, voltaje dependientes, y canales de potasio, voltaje dependientes. Entonces, la cinética o el comportamiento de estos canales son distintos. Los canales de sodio voltaje dependientes se abren muy rápido con los ascensos, o sea, con las depolarizaciones del voltaje. Ya desde estadios subumbrales se van reclutando cada vez más y más, hasta que se supera un cierto valor crítico de reclutamiento de poblaciones de canales, ¿sí?, de sodio voltaje dependiente, que asegura una respuesta activa, o sea, un potencial de acción. Pero fíjense, rápidamente la corriente de sodio y rápidamente se atenúa, ¿sí? Entonces la conductancia al sodio se abre y se cierra de manera muy rápida, mientras que la conductancia al potasio es más perezosa, es más lenta, tarda en reclutarse sus canales y así también tardan en, digamos, desreclutarse, si se lo quiere, ¿sí? Lo cual explica
este componente perezoso en el cierre, ¿sí? Esta fase de hiperpolarización que se le reconoce al potencial de acción. ¿Sí? Lo cual está bueno porque en cierta forma esta repolarización, ¿sí? Garantiza en cierta forma, ¿sí? Que no sea tan fácil llevar al umbral a la membrana. No vuelve inmediatamente a valores de reposo, sino que la baja un poco más del reposo, es más negativo. Entonces, si bien otra respuesta, ponte, que no debería estar allí, espontánea, digamos, una actividad errática, sin querer, digamos, tiene que ser muy intensa para que pueda generar otro potencial de acción sobre el que se haya generado acá. Entonces es como una suerte de factor de seguridad también. Bien, ¿dónde estamos? Esta es una diapo que intenta representar la distribución de los canales iónicos voltaje dependientes de sodio y de potasio que participan en el potencial de acción a nivel de los nodos de Rambier, ¿sí? Entonces recordemos, los nodos de Rambier son sitios desprovistos de mielina a lo largo de los axones mielinizados. Entonces, en la región más céntrica del nodo de Rambier se localizan los canales de sodio y voltaje dependientes. En las regiones paranodales tenemos dos poblaciones de canales de potasio voltaje dependientes. Nosotros esencialmente nos centramos en una, pero está bueno entender que existe otra población de canales de potasio voltaje dependiente que están descritas, ¿sí? Y yo se los voy a contar. Entonces, la corriente de sodio ya hablamos de ella. Hablemos un poco de la corriente de potasio. La corriente de potasio participan en ella dos tipos de canales iónicos regulados por voltaje que median una corriente saliente, o sea, outward, de potasio. Por un lado, los canales de potasio voltaje dependientes que se encuentran cerrados y producto de la depolarización se abren, ¿sí? Participan en la fase de repolarización e hiperpolarización del potencial de acción, que tienen la cinética esta lenta, perezosa, etc. Y por otro, canales de potasio voltaje dependientes que basalmente, y acá está la diferencia importante, ya se encuentran abiertos. Y con la depolarización, ya a niveles subumbrales, se va aumentando su actividad. En el contexto de un potencial de acción, la corriente de sodio le sigue ganando igualmente en sus inicios. Y su actividad se reduce muy lentamente una vez reclutados e hiperactivados, ¿sí? Entonces, a esta corriente particular se la llama corriente M. Y a estos canales se les llama canales M, que son canales de potasio, ¿sí? Pero, ¿por qué se les llama M? Porque se ha visto que la acetilcolina a través de receptores justamente muscarínicos, ahí está la M, cierra estos canales que siempre están abiertos basalmente, como de manera basal, tónica. Entonces se les llama rectificadores tardíos. ¿Qué rectifican? El BM. Porque en cierta forma medio que lo clampean al voltaje, ¿sí? Lo tironean un poco. Estos canales están tanto en la región paranodal de los nodos de Rambier, como estamos viendo acá, como en los conos axonales, que de manera complementaria contribuyen a regular o modular la excitabilidad neuronal. O sea que si no los tengo, se ha visto el desarrollo de cuadros convulsivos o de hiperexcitación, ¿sí? Entonces, en los nodos de Rambier sirven para prevenir descargas de potenciales de acción espontáneas, o sea, actividad ectópica, o descargas repetidas, ¿sí? Después de la invasión por un solo potencial. Mientras que en los segmentos iniciales del axón regulan el umbral para disparar un potencial de acción o para suprimir un disparo espontáneo, ¿sí? Entonces es en esencia, tengamos en cuenta que también existen este tipo de canales. Bien, los canales sodio voltaje dependientes atraviesan tres estados. En reposo, ¿sí? O cerrados, cuando están activos o están abiertos, y cuando están inactivos, ¿sí? Entonces, cuando están en reposo o están cerrados, pueden ser reclutados. ¿Cómo? Con la depolarización. Se reclutan, se activan y se abren, ¿sí? El tema está que al cabo de un tiempo, no importa que yo sostenga la depolarización,
ya es una cuestión de tiempo por cómo se comporta el canal, que no les voy a decir, se va a terminar inactivando. ¿Sí? Entonces, por depolarización se activa y por tiempo se inactiva. ¿Por qué por tiempo? Porque acá hay una compuerta de activación y una compuerta de inactivación, ¿sí? O H y M. La idea está en que la compuerta de activación se abre mucho más rápido de lo que la de inactivación tarda en cerrarse. La depolarización hace que estas dos se muevan, ¿sí? Esta para que se abra y esta para que se cierre. Lo que pasa es que esta se abre mucho más rápido de lo que esta está cerrándose. Entonces ahí da un gap, un tiempín, a que haya un estado de estar abierto netamente, ¿sí? Hasta que esta se está cerrando, para finalmente inactivarse, ¿sí? Entonces, al cabo de un tiempo, cuando la membrana se repolarice, esto va a pasar al reposo nuevamente. Cuando se repolarice, va a pasar del estado inactivo, ahora sí, al estado cerrado o de reposo. Entonces, recapitulando, en pocas palabras, 3 estados de los canales de sodio voltaje dependientes. En reposo o cerrados, activos o abiertos e inactivos. Los pasos o los estímulos son para cerrado, abierto, depolarización, o sea, un ascenso en el voltaje en función o con respecto a valores de reposo, ¿sí? De activos a inactivos, tiempo, y de inactivos a reposo, resting o cerrados, repolarización. Entonces, a partir de entender, una vez definidas las cinéticas distintas que tienen tanto los canales de sodio voltaje dependiente como de potasio voltaje dependiente, se van a constituir dos periodos en lo que es el curso del potencial de acción. Un periodo refractario absoluto y un periodo refractario relativo. ¿En qué consisten? En el periodo refractario absoluto, si llega un estímulo por sobre este trazado que se está generando, que es el potencial de acción, no hay chance que se pueda generar otro potencial de acción, por más intenso que sea el estímulo. Ahora, en cambio, en el periodo refractario relativo, si llega un estímulo lo suficientemente intenso, por eso relativo a la intensidad del estímulo, hay chance o probabilidad de poder generar otro potencial de acción adicional. Pero fíjense, el umbral, ¿sí?, está muy sobrelevado a el umbral en condiciones de reposo, que se sitúa en valores de 10 a 20 milivolts por encima de valores de reposo, ¿sí? Menos negativos o cada vez más positivos en esos valores. ¿Y en qué se basa esto? Bueno, ya adelantamos en las cinéticas distintas, ¿sí?, de los canales de sodio y potasio voltaje dependientes. En el periodo refractario absoluto, ¿qué pasaba con los canales de sodio y voltaje dependientes? Se reclutaban, se activaban, pero rápidamente se inactivaban. Entonces yo en este tiempo no tengo masa crítica de canales para poder reclutar con o por más estímulo que yo aplique, ¿sí? Están todos, la gran mayoría, inactivos. Ahora bien, cuando esto vaya modificándose, o sea, de inactivos pasen a cerrados o en reposo en función de la repolarización y cierto tiempo, ¿sí?, hay cierta chance de que si el estímulo es lo suficientemente intenso, o sea, supraumbral, ya tenga una cierta población ya recuperados como para poder ser retirados de ese reposo tan reciente, ¿sí?, que alcanzaron nuevamente para abrirlos nuevamente, ¿sí? Entonces, los estímulos para generar potenciales de acción en periodos refractarios relativos deben ser... Bien, la idea de esta placa es representar cómo es la propagación del potencial de acción, ¿sí? Y el chiste está en entender esta secuencia y los estadios de las membranas, ¿sí? Membranas, ¿por qué? Todo esto son axón, ¿sí? Pero fíjense el código de colores. Membrana reposo, membrana activa, membrana refractaria, ¿sí? Refractaria en términos de no puedo generar sobre ella, o sí, si el estímulo es suficientemente intenso, potenciales de acción, ¿sí? En función si es refractaria relativa o refractaria absoluta, ¿sí?, que vimos hace 2 segundos atrás. Entonces, la propagación, suponte, es de izquierda a derecha, desde el cono hacia el terminal. Ahora, fíjense, el trazado del potencial de acción
es de derecha a izquierda, o sea, los eventos se dan de derecha a izquierda. La repolarización la tiene hacia atrás, ¿sí? Lo cual tiene sentido porque el trazado se genera de esta manera y la repolarización queda hacia atrás. Se repolariza esa parte de la membrana, entonces tengo una membrana en reposo verde, activa donde está dándose el potencial de acción y refractaria inmediatamente donde se acaba de dar el potencial de acción y está en cierto grado de repo e hiperpolarización para volver al reposo. ¿Sí? Muy bien, y llegamos a esta placa en donde antes de comenzar de lleno les pido que si necesitan una suerte de descanso regálenselo, puesto que lo que viene ahora es importante también. Entonces vamos a comenzar diciendo que la supervivencia depende en gran parte en qué tan rápido los mensajes se conducen, ¿sí? Las señales se generan y se transmiten. Entonces, determinando en gran parte que, por ejemplo, en términos de vida salvaje y supervivencia animal, que un predador alcance a su presa, que una presa huya efectivamente de su predador, o en cuanto a nosotros, la especie humana, que tan efectivos somos en la producción de la palabra en términos de velocidad y fluencia para poder comunicarnos asertivamente. Entonces, la velocidad en la cual las neuronas conducen sus impulsos varía, que puede ir de 1 a 120 metros por segundo. Más rápido que un Fórmula 1, que como máximo alcanza 105 metros por segundo al 2020 por lo menos, actualizado. Y los cables, que típicamente a veces se compara a los axones con ellos, conducen a 83,33333 periódico metros por segundo. Entonces, como la velocidad de conducción es tan determinante para la supervivencia, se han elaborado una suerte de estrategias evolutivas para incrementarla. A saber, dos. Una bien aumentando el diámetro, ¿sí? El calibre, el radio de los axones, que sigue una regla la regla del 6, digamos, donde aumentar un micrómetro, ¿sí? Aumenta en 6 metros por segundo la velocidad de conducción, ¿sí? O sea, se aumentó 10, se aumenta 60, etc. Sin embargo, esto como mucho es útil una vez, o sea, tengo 1 de 1 y ahora lo aumento 1 de 10, suponte. Con esto se resuelve la idea, entonces, de que el diámetro no lo es todo. Y no existe una relación directa, lineal, que con cierta proporcionalidad fija sostenida, aumentar el diámetro involucre un aumento en la velocidad de conducción. Recordemos también que si aumentamos el diámetro, aumentamos digamos, la membrana, y si todo esto se mantiene igual, la densidad de canales pasivos de fuga netamente también aumentaría en proporción, por lo tanto mayor es la fuga de carga y pérdida de corriente por esta vía, por lo tanto no está tan buena. Entonces, y el dato interesante es que, por ejemplo, para lograr nuestro definido valor máximo que hemos descrito como de 120 metros por segundo, siguiendo esta estrategia del diámetro, se necesitaría que nuestros axones cada uno midiera el tamaño de un guisante o una arveja, que son 8 milímetros, lo que determinaría una médula espinal del tamaño del tronco de un roble. Bastante inviable. Ni les digo nuestro cerebro o todo nuestro sistema nervioso central. Entonces, la otra estrategia tiene que ver con algo que se llama mielina, la cual es una proyección especializada de la membrana plasmática de ciertas células gliales, a saber, Schwann en periferia y oligodendrocitos centralmente, constituida fuertemente por fosfolípidos, pero también proteínas, algunas de ellas con actividad enzimática, hidratos de carbono, glúcidos, entre otros. Entonces, la mielina aparece en segmentos de aproximadamente 1 milímetro de diámetro, ¿sí? 1 milímetro de diámetro, aquí. En algunos casos es menor a 200 micrómetros, con un espesor, con un espacio, digamos, de 1 milésima de milímetro entre segmentos. Entonces, le da unas 10-20 vueltas a cada axón con un máximo descripto de hasta 160 vueltas. Como un pionón, digamos, o un rol. En números más cercanos a nosotros es como si cada 10 cuadras
1 kilómetro porque cada cuadra tiene 100 metros, y 1 metro es la milésima parte de 1 kilómetro, que son de mielina, o sea, cada 10 cuadras que son de mielina, se genera un espacio sin mielina, que eso en axones se llama nodos de Ramberg, ¿verdad? De 1 metro. Y así se repite continuándose. Nuevamente. Este arreglo ofrece 5 grandes beneficios. 1. Reduce la capacidad de membrana que se oponía a la corriente o flujo pasivo de cargas a lo largo del axón. Por lo tanto, las respuestas graduadas aumentan en valor de conducción, o en velocidad de conducción a lo largo del axón. ¿Sí? Entonces, primer punto. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a dibujarlo. La pluma. Entonces, si yo aumento el espesor de la membrana, ¿qué pasa? Reduzco la capacitancia. ¿Qué es esto? La propiedad que tiene la membrana acumular carga. Entonces, si aquí en la cara interna me discurre cargas positivas, no van a tener chance de que el campo de esta carga interactúe con el campo de la otra carga que está del otro lado. Están muy distanciadas. Las fuerzas de atracción no van a ser lo suficientemente intensas. Entonces, ¿qué le queda? Seguir su camino. ¿Sí? Eso por un lado. Entonces, 5 beneficios. El primero es reducir la capacitancia. El segundo es aumenta la resistencia de membrana al anular el efecto que tendrían los canales pasivos que generarían fuga de cargas, reemplazando un aumento del diámetro axonal, ¿sí?, equivalente con hasta 100 veces su valor. Es como si se lo aumentase 100 veces. O sea, yo no me ahorro de la necesidad de aumentar 100 veces el diámetro para aumentar la velocidad y solo le pongo un cemento arriba al, digamos, bañado mielina. Entonces, eso me disminuye muchísimo la resistencia. ¿Sí? Aumenta muchísimo la resistencia de membrana. Entonces, eso impide que las cargas fuguen por acá. ¿Sí bien? Entonces, la resistencia de membrana aumenta muchísimo, impide mucho la fuga pasiva de cargas porque no tienen por dónde salir porque está todo tapado, y baja muchísimo la capacitancia. Esos dos elementos. Tercer elemento, genera sitios donde se discontinúa o no hay mielina, que son los nodos de Ramberg. ¿Y cuál es el beneficio de esto? Bueno, en donde el PA tiene una posibilidad y oportunidad verdadera de generarse y autorregenerarse. ¿Sí? Cuarto, mientras la corriente se desplaza por los segmentos mielinizados, o sea, los segmentos mielinizados se desplazan de forma pasiva, ¿verdad? Porque acá no hay canales activos de voltaje de sodio, de voltaje dependientes de sodio y potasio. No hay, están en los nodos. Entonces acá se desplaza en forma pasiva, ¿sí? La corriente internodos es pasiva. Los nodos reclutados uno a uno van desarrollando potenciales de acción, ¿sí? De esto se desprende el concepto de que la conducción saltatoria, que se llama, ¿sí?, saltatoria, no quiere decir que el PA se da de un nodo por vez. Primero acá, después acá, y después acá, y acá desaparece, y acá se hace, y no. Entonces, digamos, sino que se van dando en varios nodos por vez. Y así, a diferencia de los axones amielínicos, estas neuronas son capaces de disparar, o sea, desarrollar respuestas eléctricas o potenciales, en este caso potenciales de acción, a una frecuencia mucho mayor, por periodos más prolongados de tiempo. Y quinto y último elemento, reduce muchísimo el consumo de energía, o sea, es más económico, puesto que los axones mielinizados versus los no mielinizados o amielínicos, en comparación, lo cual significa menos trabajo para las bombas sodio-potasio ATPases. ¿Sí? Entonces, un dato interesante además de estos fenómenos es, bueno, está bien, axones mielínicos tengo, axones amielínicos o sin mielina también. Entonces, digamos, ¿qué pasa si a un axón mielínico yo le saco la mielina? ¿Se comporta como un amielínico? Y la verdad es que no. La verdad es que no. ¿Por qué?
Existen justamente enfermedades que causan este tipo de trastornos, justamente se les llama enfermedades desmielinizantes, ¿sí? ¿Por qué son tan catastróficas entonces? Porque no se comportan esos axones como si fueran o siempre hayan sido no mielinizados, que sí existen fisiológicamente y eso no significa enfermedad. Entonces, la respuesta a esta pregunta está en que es peor, ¿sí? Es peor y es peor porque en los amielínicos fisiológicos existe una mayor densidad de canales de sodio y voltaje dependiente, por lo tanto el potencial de acción se puede propagar, pero de manera mucho más lenta, porque se tiene que dar de un lado, acá, al lado, este, está bien, es minor, está bien, no tiene medida, a un lado, al otro, al otro, al otro, al otro, al otro, al otro, ¿se entiende? Se da de mucha manera muy lenta, tarda mucho en llegar al final. Empieza acá, en un lado, corriente pasiva, no hay fuga, todo correcto, no hay capacitancia, todo correcto, se regenera y autorregenera en otro nodo y salta de nodo en nodo. ¿Se entendió? Y se va dando en varios nodos a la vez. Entonces, en los amielínicos existe una mayor densidad de canales de sodio y voltaje dependiente, por lo tanto el potencial de acción se puede propagar, pero de manera más lenta. Por lo antes comentado, se va a propagar, sí, se va a propagar, pero más lenta. Sin embargo, ¿sí? Esta es la gran diferencia, en los axones que por este tipo de enfermedades van perdiendo mielina, debajo de esa mielina, ahora perdida, no existen prácticamente canales de nada, ¿sí? De sodio voltaje dependiente, por ejemplo. Por lo tanto, es muy difícil que los potenciales de acción se propaguen, como en un amielínico fisiológico. Por lo tanto, se ralentiza la conducción y con el progreso de la enfermedad se detiene. Si esto es la respiración, Lola. No, mentira. Pero es preocupante, sí. Eso es el dato. Entonces, la propagación del PA, a mí me gusta decir, cuando armé esta clase, que ocurre como la caminata lunar de Michael Jackson. ¿Por qué? ¿Cómo es esto? Porque avanza en un sentido neto como resultante, pero la secuencia de eventos o sucesos que lo componen al trazado del PA ocurre de adelante para atrás, o en sentido retrógrado. Entonces justamente la repolarización está atrás de todo. ¿Lo ven? Acá está, ¿ven esta cola? Están acá, en la repo. O sea, viene la repo y la hiper, ¿sí? Que llega al reposo. La tengo atrás y se propaga para este lado, del cono al terminal. Porque justamente, bueno, se cortó. Justamente se estaba diciendo que la repolarización está atrás de todo, ¿sí? O sea, en la cola del PA, para así poder generarse otro PA en ese sitio donde ya uno, o sea, un PA tuvo lugar, ¿sí? Y bueno, aquí en esta otra imagen, la dirección de la propagación, dónde está el umbral, dónde está la región refractaria, ¿sí? Son imágenes que las dejamos. Otra imagen, evidenciando lo mismo, la transmisión y conducción del impulso, ¿sí? En un axón amielínico y mielínico, arriba y abajo, ¿sí? Fíjense cómo es más rápida en los mielínicos, mientras que en los amielínicos se está regenerando todo el tiempo, punto a punto, y no es saltatorio. Bien, y aquí, en esta imagen, fijémonos que ya llegamos al terminal. Ya llegamos al terminal y como tenemos tres columnas. De izquierda a derecha, potenciales de acción, brecha, señal de salida, ¿sí? Potencial secretor y el potencial postsináptico. ¿Cómo se relacionan estos tres eventos, ¿sí? Estos tres fenómenos, desde la neurona presináptica a la neurona postsináptica, ¿sí? La neurona que emite y la neurona que recibe, ¿sí? Esto como para ser bien categórico, ¿no? Digamos como prototipo. Entonces, fíjense, a mayor intensidad de estímulo que podemos inferir, ¿por qué? Porque el potencial de acción tiene más frecuencia acá, ¿verdad? Entonces eso traduce, ¿sí? Un estímulo más intenso. ¿Se acuerdan? Que la forma de codificar la intensidad de estímulos en términos de potenciales de acción es con un código de frecuencia. Más frecuencia, más descarga, menos descarga. Bueno, entonces fíjense cómo eso se correlaciona con la intensidad o el tenor de la vigorosidad. Bueno, no importa. La cantidad de neurotransmisor digamos, que se está liberando en la brecha, ¿sí? Y fíjense también
la intensidad de la respuesta electrotónica, ¿sí? Mayor amplitud, respuestas graduadas. Fíjense cómo esto de a poco va cobrando sentido, cómo vamos integrando todo. Bien, y llegamos al circuito eléctrico equivalente, que a veces esto suele traer ciertos problemas, entonces yo por eso lo quise colocar acá. Entonces, ¿qué es esto del circuito eléctrico equivalente? El comportamiento eléctrico pasivo, particularmente de las membranas biológicas, puede comprenderse al analogarlo con modelos eléctricos de las mismas, ya que responden a las mismas leyes físicas, ¿sí? Entonces, nos permite estudiar cómo se modifica el potencial de membrana frente al pasaje de iones a través de la membrana, ¿sí? Entonces, utilizando este simple modelo presentado a continuación, podemos explicar y predecir las respuestas electrotónicas desarrolladas y registradas. Entonces, la pregunta está: ¿qué elementos celulares debemos incluir en el modelo que influyen e inciden en las respuestas eléctricas pasivas? Entonces, ¿cuáles son? La bicapa fosfolipídica o la membrana plasmática celular, las proteínas transmembrana transportadoras, en esencia canales iónicos y en esencia de fuga, el medio extracelular e intracelular y la diferencia de potencial eléctrico, particularmente en condiciones de reposo. Entonces, los análogos son: de la bicapa fosfolipídica en el circuito es el aislante eléctrico, ¿sí? El medio extracelular e intracelular son los medios eléctricos conductores. Las proteínas transmembrana transportadoras, o sea, los canales particulares de fuga, digamos, iónicos, son las resistencias. Y la diferencia del potencial eléctrico en reposo es la batería que alimenta el circuito, ¿sí? Esa suerte de energía eléctrica, ¿sí? Que se genera por distribución asimétrica de cargas, por una bomba sodio de potasio ATPasa que hacia afuera arroja 3 iones sodios y ingresa 2 iones potasios, entonces neto son los 2 positivos, adentro queda más negativo que afuera, ¿sí? Toda esa situación, y la permeabilidad selectiva de la membrana, que en reposo es muy permeable a potasio, muchos canales de fuga de potasio, es la batería, eso genera la energía eléctrica, que es la batería que alimenta el circuito, es el BM en reposo. Bueno, forman el capacitor, la bicapa fosfolipídica y los medios extracelular e intracelular. Eso forma el capacitor, esa estructura. Entonces acá tenemos los elementos esenciales, ¿sí? Fíjense cómo tenemos A, B, las placas, estas, que es el capacitor, esta es la resistencia que está en serie con la batería que alimenta el circuito, ¿sí? Que en este caso la resistencia serían los canales iónicos, esto es la bicapa fosfolipídica, medio extracelular e intracelular, y esto es el BR que de alguna manera refleja como la fuerza impulsora. Este es el canal iónico de, por ejemplo, sodio, esta es la fuerza impulsora del sodio, o sea, lo que lo motiva de alguna manera a ingresar, ¿sí? Al medio intracelular en condiciones de reposo, ¿sí? Y este es el detector, el registro de voltaje, ¿sí? El voltímetro, en esencia. Yo de acá quiero destacar dos ramas, partir este gráfico en dos y prestar atención a estos dos componentes. Por un lado, esto es el componente del canal iónico y su fuerza impulsora, la rama resistiva que se le llama, ¿sí? Aquí tenemos la rama capacitiva del circuito, ¿sí? Entonces, si fluye corriente por aquí, se va a ir por esos dos caminos. Entonces, en cada instante de tiempo la intensidad de la corriente que fluye entre A y B es igual a la suma de dos corrientes, una corriente resistiva y corriente capacitiva, ¿sí? ¿Ven? Aquí. Inyecto un pulso de corriente por aquí y el flujo de corriente, ¿sí? Para aquellos están familiarizados con dinámica de fluidos, es muy similar en cuanto a su comportamiento, porque son flujos. En este caso son partículas con carga eléctrica discurriendo, digamos, movilizándose por unidad de tiempo, pero puede ser también un fluido líquido desplazándose por unidad de tiempo, si son flujos. Entonces, ¿hacia dónde se movilizan los flujos? En este caso que son líquidos por diferencias de presión, desde más presión a menos presión. ¿Y qué camino eligen? Bueno, el que
menos resistencia oponga a su paso, ¿sí? Ofrezca. Entonces acá es esencialmente lo mismo, solo que son cargas. Y eso se le llama electricidad cuando se desplaza. ¿Se entiende? Entonces, por un lado tenemos, inyectamos corriente acá, ¿hacia dónde se va a ir? Hacia el lugar que le ofrezca menor resistencia. Acá hay resistencia. ¿Acá hay resistencia? No. Entonces, buenas a primeras, entiendo que va a ir por acá. ¿Se entiende? Entonces, la corriente va a estar direccionada en un principio, este es el momento 0, 1, digamos, de los eventos, y se va a ir para este lado, ¿sí? Porque acá le ofrece resistencia y acá no, esencialmente. Y así se comporta. Entonces, la membrana acá se va a ir cargando. A medida que haya una carga que se deposite acá, que me la chupe el capacitor, viene otra y le va a ser un poquito más difícil meterse, porque si es positiva o viene otra positiva, entre positivos se repelen, pero bueno, capaz ponerle acá hay otro negativo que le gana esa fuerza de interacción que la de repulsión con la otra de al lado, que se le quiere meter. Entonces, pero el chiste está que viene una, la segunda que viene ya le cuesta un poquito más, la tercera ya un poquito más, pero hasta que esto se carga, ¿sí? Se llena de carga, se carga el capacitor. Y en cierta forma, cuando esto ofrezca cierta resistencia por estos fenómenos que estamos describiendo, se va a ir esta corriente a querer ir por este lado por la rama resistiva, ¿sí? Entonces, la rama resistiva ofrece cierta resistencia justamente al paso, ¿sí? Pero está motivada a llegar a atravesar por ella por esta fuerza impulsora, ¿sí? Que es la batería que alimenta el circuito. Entonces, la corriente que fluye por la rama resistiva obedece a la ley de Ohm, que está aquí descrita, ¿sí? Ya desde la época de Benjamin Franklin. Y la corriente total que fluye por el circuito es, o sea, toda la que pasa por acá, es igual a la suma de esta y la suma de esta, ¿sí? Entonces, de la corriente capacitiva lo que hay que tener en cuenta, hay muchas formas de representarla y expresarla matemáticamente, pero la que más nos suma a nosotros es esta, que está determinada por el área y por la distancia. El área de las placas, o sea, la cantidad de placas, digamos, sí, en esencia es la cantidad de placa que yo tenga, en metros cuadrados de placas, digamos que en este caso es membrana plasmática, ¿sí? Y la distancia entre placas, que esto no varía, básicamente en esencia, no varía la distancia entre digamos, una capa fosfolipídica y la otra capa para formar la bicapa, ¿sí? Conservan una distancia estable. Entonces acá la capacitancia aumenta con el área de placa, el área de placas, o sea, más membrana o menos membrana, y disminuye con la distancia entre las mismas. Entonces el chiste está en, para yo cambiar el voltaje de la membrana, y esto es muy muy importante, para cambiar el voltaje de la membrana, primero, por esta secuencia de eventos que ya dijimos, la corriente que yo inyecte se va a ir a la rama capacitiva. Me la va a robar la membrana, y eso no se va a traducir en un cambio de voltaje. Primero se tiene que cargar la membrana antes de que se pase un cambio de voltaje. Insisto, primero se carga la membrana antes de que eso se traduzca en un cambio de voltaje. ¿Me siguen? ¿Cuánto y cómo se va a cargar la membrana? Bueno, eso, ¿y cuánto tiempo va a demorar? Depende en función de cuánta membrana estemos hablando, o sea, diámetro axonal, en esencia, más membrana, menos membrana, o soma, más membrana, menos membrana. Somas más grandes, somas más chicos, cuerpos neuronales. ¿Me siguen? Bien. O sea, las características geométricas. Y disminuye con la distancia de estas placas. ¿Dónde puedo intervenir acá? Que si yo aumento este denominador, me disminuya la capacitancia. Con la mielina, justamente, aumento la distancia, hago como una suerte de aumento ficticio, porque le meto el pionono acá de mielina y distancio mucho estas placas, hago como que están muy distanciadas, me siguen, se me pega una carga acá, pero no se puede encontrar con la otra, y los campos electromagnéticos no van a poder interactuar, me siguen entre la positiva de un lado que está y la negativa del otro, no se encuentran, no se ven. Bueno, espero que esto se haya entendido. Hay un dibujito que me gusta, fíjense cómo el volt o la diferencia de voltaje es a la suerte a lo que es las leyes de Hagen-Poiseuille y toda la historia esa de fluidos, y la ley de Fick, lo que determina las diferenciales de presión, ponele, en este caso es diferenciales de voltaje o de potencial eléctrico, el flujo de cargas, y ese flujo se representa con la unidad ampere, la corriente, y ohm es como se representa la resistencia, ohmios. Vos no pasás, la corriente quiere pasar, el voltímetro lo impulsa a pasar,
el voltímetro, la diferencia de voltaje. Bueno, y acá otra forma, cómo están analogados, ¿sí? Fíjense acá, el capacitor, la bicapa fosfolípica, los canales iónicos son las resistencias. Acá faltaría la fuerza impulsora, ¿sí? O sea, digamos, la batería que alimenta el circuito, que está en esencia por el NERT y la diferencia. Bueno, el NERT incorpora la diferencia de concentraciones, ¿sí? Del ion. Bueno, otro modelo, ¿sí? Que analiza con mayor nivel de detalle todos los elementos, ¿sí? Que estuvimos charlando. Te lo dejo para que con cariño lo miren. Pero esencialmente es lo mismo, chicos. Fíjense. Solo que está dado para cada canal iónico que estamos hablando. Solo le cambian el nombre si quieren ustedes. Le ponen sodio, le ponen potasio, si quieren le ponen calcio, ¿sí? A otro gráfico también, esencialmente representando lo mismo. Fíjense acá en vez de resistencia le ponen G. ¿Qué es conductancia? ¿Qué es la inversa de la resistencia? Que en esencia nos sirve más. Porque conductancia es un término que nos ayuda a nosotros más a entender qué tan... O sea, si la resistencia me decía qué tan difícil es el que pase mis cargas por ahí, ¿sí? Fíjense que esto es un camino mucho más largo, es más finito, por eso son resistencias. La conductancia me habla de qué tan fácil es entonces, es la inversa, ¿sí? Y fíjense acá la batería FEM, fuerza electromotriz, ¿sí? Bueno, otro gráfico también, fíjense acá hay un switch que me representa en cierta forma la conductancia, se abre, se cierra, se abre, se cierra, más conductancia, menos conductancia. Bueno, les dejo este gráfico también para que lo analicen, pero con todo lo que ya hemos charlando ya lo pueden sacar, ¿sí? Lo mismo, simplemente yo acá dejo imágenes que voy extrayendo de los libros de texto y recopilándolos en este archivo para que lo puedan detallar, pero en esencia son lo mismo, ¿sí? Los flujos, sodio ingresando, potasio que depende, pero esencialmente quiere salir, el cloro, ¿sí? O cloruro. Bueno, entonces llegamos a esta situación donde las propiedades eléctricas pasivas de las neuronas tienen importantes consecuencias funcionales, ¿sí? Y acá si necesitan hacer otro descanso, háganlo, y es importante que prestemos atención en lo que viene. Bien. Estas propiedades que ya fuimos analizando determinan en gran parte este proceso de integración de señales. Que también las señales se pueden integrar, ¿sí? Se pueden sumar, ¿sí? Entonces, esta integración de señales se reconoce de dos categorías, una suma espacial y una suma temporal, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros tenemos dos tipos de estrategias para integrar señales. Ya dijimos, suma espacial y suma temporal, ¿sí? Entonces, una neurona aislada tiene poco efecto, digamos, en poder desarrollar respuestas en el caso que le llegue un solo estímulo. ¿Me siguen? Vale decir, yo soy neurona, me llega un estímulo solo aislado, la chance de que yo genere un potencial de acción es casi nula. Y este requerimiento, o sea que necesito como varios estímulos para poder disparar, ¿sí? En inglés es fire, o poder desarrollar una respuesta activa con un potencial de acción, es esencialmente, digamos, una ventaja, porque asegura que una neurona no descargue ante la mínima, digamos. Por ejemplo, puede que no me haya llegado ninguno, digamos. Si yo, por X causa, desarrollé actividad espontánea y ante cualquier mínimo oscilación de mi IBM, ¡pum!, ya dispara un potencial de acción. Eso puede ser potencialmente peligroso y dañino. Entonces, de alguna manera necesito que se, digamos, coincidan, ¿sí?, en tiempo y espacio ciertas señales para así aumentar la chance de que yo dispare un potencial de acción o ejecute una respuesta activa, ¿sí? Combinar múltiples inputs, que se llama, en un rearreglo un poquito más complejo, más refinado, más pulido y prolijo, ¿sí?, para codificar el mensaje que tenga que codificar. Entonces, digamos, a nivel del cono axonal, ¿sí?, que es la zona con mayor excitabilidad o más bajo umbral, se integran los estímulos de las siguientes formas. Una es la suma espacial.
que involucra la suma o combinación de estímulos que coinciden en tiempo de llegada a la neurona que los recibe. O sea, son simultáneos. Pero, se localizan en sitios, lugares diferentes. O sea, cierta distancia de separación en lo que es la neurona en cuestión. ¿Sí? Eso es suma espacial. ¿Sí? O sea, fíjense, acá hay suma espacial, se aplican los estímulos en distintos lugares y se suman. ¿Sí? Ahora, la suma temporal involucra la suma o combinación de estímulos que, a diferencia del anterior, justamente no coinciden en tiempo de llegada. Es decir, existe cierto intervalo, cierto delay, acá viene uno, después viene el otro, primero, segundo, tercero, ¿se entiende? O cierta latencia entre la llegada de un estímulo y la llegada del otro. Ahora, este bache de tiempo, para que esto ocurra, es ciertamente muy corto, pequeño, vienen pegaditos, o sea, son repetidos los estímulos, ¿sí? Tiene lugar porque antes de que se extinga o agote, reduzca o desaparezca, atenúe la respuesta del primer estímulo que llega, este persiste algunos milisegundos de tiempo suficiente para que si llega a otro se le pueda de alguna manera montar como a cococho o a caballito. ¿Me siguen? O sea, llega uno, tiene que llegar otro pegadito, ¿y por qué se puede sumar? Porque el primero que llegó tarda en agotarse su respuesta. Ven acá, tarda en agotarse el cambio del BM. Y esto tiene que ver, y acá lo aclaro, digamos, ¿se acuerdan cuando se inyectaba corriente que era un pulso cuadradito así? Subía, raya, bajaba. Bueno, y acá es como una cosa así más montañesca, digamos. Bueno, eso tiene que ver con, porque se acuerdan que no son instantáneos, eso ya lo veo de entrada, no es instantáneo. Meto corriente, pum, entonces se levanta el voltaje. No, porque ¿qué pasaba? Me chupaba corriente la rama capacitiva, ¿se entiende? Se tenía que cargar hasta que yo haga el cambio del BM. Y eso de qué dependía de cuánta membrana yo tenía, ¿me siguen? Y si tenía mielina, no tenía mielina, ¿me siguen? Y ya vamos a ir entendiendo cómo se va configurando, cómo puede cambiar esta pendiente, para arriba, para abajo, se aplancha, se verticaliza, ¿sí? Bueno, pero lo cierto es que así como se carga, ese tiempo tarda, lo hace para descargarse. Y eso repercute en el BM también. ¿Sí? Entonces no desciende instantáneamente. Así como tarda para cargarse, ese tiempo me ayuda a mí para descargarse y que baje el BM lentamente. Entonces me da changüí de alguna manera que si viene otro estímulo se le pueda montar. ¿Sí? Ahora, estos estímulos disímiles en tiempo de llegada pueden provenir de dos situaciones. O bien de una misma neurona o contacto sináptico, o bien de neuronas u contactos sinápticos diferentes. ¿Sí? Acá es el mismo, pero pueden venir también así. Este último caso además involucra la suma espacial, justamente, acá. ¿Sí? Suma espacial, puesto que no existiría o tendría lugar una suma temporal de estímulos disímiles en tiempo si no hubiera de base una suma espacial garantizada que les permitiera encontrarse si están distanciados en el espacio. ¿Sí? Entonces, digamos, debido a que una sola neurona no es capaz de sumar entradas o señales de entrada o inputs digamos, es capaz de ejecutar estos procesos, digamos, de sumar entradas, inputs, señales de diversas fuentes, su rol se eleva por encima del de un simple conductor de mensajes o un cartero. ¿Se entiende? O sea, y es a partir de esto donde surge la idea de identificar o reconocer su rol como integrador de información, las neuronas como integradoras de información. O sea, información la cual manipula, la utiliza, por lo tanto, digamos, asociado a este último concepto se atribuye además la idea de un centro de toma de decisión, o toma de decisiones o decision maker, más que simples líneas de teléfono. ¿Sí? Su comportamiento se parece más al de una computadora. Entonces, digamos, esto se puede representar de otras formas. Digamos, la suma temporal depende de algo que se llama constante de tiempo, que se le dice tau. Y la suma espacial depende de algo que se llama constante de espacio,
que se llama, se la representa con la letra lambda y se le dice lambda, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el chiste? Que taus altas aumentan la chance, ¿sí?, de suma temporal, ¿sí? Taus altas, ¿qué quiere decir? Tau es tiempo. Que tenga un gran tiempo. ¿Gran tiempo de qué? Gran tiempo, el tau es aquella expresión, digamos, que nos da la idea, o lo que dice tau es, esta constante de tiempo lo que dice es cuánto tiempo tarda la neurona en alcanzar su respuesta máxima al estímulo. Van a leer que es un 63%, pero es algo que se estandariza, al margen del valor, digamos. ¿Cuánto tiempo me tarda en cambiar el BM? ¿Y cuánto tiempo me tarda en decaerlo? Así como lo sube, lo baja, ¿sí? Esto es más o menos estable en tiempo. Tanto lo que tarda como lo que destarda, digamos, en volver al reposo. Entonces, el chiste está que si tau es alto, va a tardar mucho, va a tardar un tiempo en subir al BM, pero así ese tiempo también lo va a tardar en perder, en volver al reposo. ¿Me siguen? Lo cual es beneficioso porque eso me da changuía que, insisto, si viene otro estímulo se le pueda montar y no se agote tan rápido la respuesta. ¿Sí? Ahora, eso a nivel de, digamos, dendritas, soma, cono. Yo necesito integrar señales ahí, particularmente porque ahí es donde más quiero donde más chance hay que se dé un PA. ¿Me siguen? A nivel del cono, esencialmente. Ahora, ¿dónde no me gusta que haya taus sumamente, digamos, largos, digamos, taus altos? O sea, me tarda un montón de tiempo en subir. Está bien, eso repercute en que tarda un montón en bajar también, pero no, yo esencialmente quiero que cambie rápido el voltaje. Bueno, en los nodos es distinto y también en los segmentos internodos. ¿Sí? Entonces, analicemos qué beneficios tendría tener taus altos y taus bajos. Lo mismo que con lambdas. Lambdas altas aumentan la chance de que de suma espacial. Justamente, lambda lo que me dice, la constante de espacio lo que me dice es, digamos, hasta dónde o qué tan lejos la señal va a llegar. ¿Sí? Entonces, lambdas altas aumenta la chance de suma espacial. ¿Sí? La señal llega más. Entonces, los PEPs y los PIPs, ¿sí? Estos en esencia son potenciales, otra vez, respuestas electrotónicas, son lo que uno es excitatoria y otro es inhibitoria, que ya hablamos de eso, solo que ahora le damos el nombre de PEPs y PIPs, que generan variaciones del potencial de membrana, se pueden sumar si dos señales llegan con diferencias temporal-espaciales lo suficientemente pequeñas, ya sea provenientes de una misma neurona presináptica, esencialmente eso se conoce como integración temporal, o de distintas, y eso se conoce esencialmente como integración espacial. Bien, de vuelta aquí expuestas las constantes de tiempo y la constante de espacio, ¿sí? Entonces, recapitulando que el cambio del BM en tau puede ser tanto en ascenso como descenso, en lambda más bien el foco está puesto en la distancia alcanzada por la señal, si lo logra. ¿Sí? Entonces la resistencia de la membrana, como podemos ver acá, está en función del número de canales que se encuentran abiertos o cerrados, ¿sí? Pero esencialmente es abiertos, lo podemos representar como la conductancia si se lo quiere también, que es la inversa, ¿no? Y la resistencia axial está dada por el diámetro del axón. ¿Sí? Son características geométricas. A mayor diámetro, más bajo es este tipo de resistencia. ¿Sí? Entonces, estas son las dos grandes ecuaciones. Y acá les resumo. Contesta la pregunta. Constante de tiempo tau. ¿Qué tan rápido se genera el cambio del BM? Que ya charlamos estas cuestiones. Y constante de espacio. ¿Qué tan lejos se genera el cambio del BM? ¿Sí? Entonces, el chiste está en que, además, añadimos que tau, ¿sí? Un tau, digamos, bajo, ¿sí? Genera una suerte de un verdadero sistema que se comporta como detector de coincidencias, porque si el tau es corto, es bajo, es chico, la señal, ¿qué pasa? Se alcanza rápido la respuesta máxima, pero se agota rápido. Entonces, la chance de poder generar sumas
temporal y la verdad es media pobretona, ¿sí? No tengo esa gran tiempo o chance para que se va agotando la respuesta y se pueda sumar a otra. ¿Se acuerdan? Que dijimos hace una diapo atrás. Entonces, de lo único que depende es que haya suma espacial, ¿sí? Que coincidan en tiempo, más no en espacio, pero que coincidan en tiempo, ¿sí? Entonces, de eso generalmente nada más tengo la suma espacial. Entonces, por eso se llama detector de coincidencias, porque no me van a coincidir en tiempo, pero me van a coincidir en espacio. Perdón, no van me retracto, no van a llegar a hacer suma temporal, eso es lo que quería decir, perdón, no van a llegar a hacer suma temporal aquellas neuronas que tengan tau bajos, ¿sí? O aquellos segmentos de membranas que tengan tau bajos, pero sí van a tener la chance de hacer suma espacial. Pero como depende que el estímulo llegue al mismo tiempo, de un lado y del otro, eso forma un sistema de detección de coincidencias. Entonces, acá otra diapo que representa un poco lo que venimos charlando, estímulos repetidos en un mismo lugar, estímulos separados en distintos lugares, ¿sí? Esto da lugar a un típico esquema de integración temporal, estímulos repetidos, ¿sí? Disímiles en tiempo. Esto es suma espacial, estímulos que coinciden en tiempo más no en espacio, ¿sí? Detectores de coincidencias. Bueno, otra diapo que me pareció interesante también, para que tengamos en cuenta, fíjense la respuesta presináptica y la respuesta postsináptica, ¿sí? Cómo se van sumando. Bueno, más de lo mismo, chicos, pero con más imágenes. Lo mismo, suma temporal, suma espacial. Fíjense, en función de las constantes de tiempo, extensa y corta. Si es larga o corta. Cómo se modifica la respuesta en función de si viene otro estímulo. Si tiene una constante de tiempo larga, digamos 100 milisegundos, supongamos, da tiempo que se sume otro. En vez de acá, no hay tiempo, no da chance. ¿Sí? Lo mismo. En suma espacial, ¿sí? Acá se pueden sumar y acá prácticamente no. Y bueno, distintos también formas de representar lo mismo, fíjense. Esto es la respuesta, la variación del voltaje en la postsinapsis en función del tiempo. Y bueno, esto le dejo de tarea. Mírenlo ustedes, es bastante fácil. Una vez entendido esto, no tengo dudas que lo han entendido. Piensen un poquito, está bueno el ejercicio. Estímulos que se aplican acá, acá y acá. Y acá dice si van aislados, si se suman, ¿sí? Y qué pasa con el voltaje. Bueno, lo mismo, ¿sí? Simplemente son fotos para que ejercitemos. Acá integración temporal, también otra foto muy linda. Acá un spike, acá llegan dos, integración temporal, fíjense, nada, componente electrotónico, se sumaron, potencial de acción, ¿sí? Triggers point, ¿sí? Acá golpea. Bueno, acá la integración espacial, llega de un lado, llega del otro, coinciden en tiempo más no en espacio, ¿sí? Tuk tuk, se van sumando 1, 2, 3, 4 los PEPs y spikes. Bueno, llegamos al final. Definiciones a tener en cuenta, aquí se las dejo. Traten de buscarlas, de resolverlas. ¿Sí? Son definiciones básicas a tener en cuenta estos conceptos. Sé que son muchos conceptos a tener en cuenta, pero espero que les haya servido y sea de utilidad. Y cualquier duda, situación, me pueden escribir. Aquí les dejo mi contacto. Y bueno, espero que les haya gustado y gracias por su atención.